El establecimiento de la fe católica, capítulo 14, cuarta parte. Esta carta la envió de la mano de Osius, a quien él hizo su embajador para reconciliar a los contendientes. Ambas, las cartas y la misión de Osius, fueron en vano, y todavía más aún por el hecho mismo de que las partes estaban ahora asegurando que la polémica había atraído a los interesados a la atención de la autoridad imperial. Como favor imperial, fueron los principales objetos del concurso. Como favor imperial, patrocinio imperial y el poder imperial fueron los principales objetos del concurso, y como este esfuerzo del emperador mostró que la recompensa estaba casi al alcance de cualquier partido que pudiera resultar exitoso, la contención fue profundizada en lugar de abatida. Ya se había decidido que el favor imperial y el patrocinio era para la Iglesia Católica. Cada una de estas fiestas afirmó ser la Iglesia ortodoxa y única católica. El caso de los donatistas había sido remitido a un consejo de obispos para la adjudicación. Era natural que esta pregunta debía tratarse de la misma manera, pero mientras que el caso de los donatistas afectó solo a una pequeña porción del imperio, esta cuestión involucró directamente a todo el este y preocupaba mucho a gran parte del occidente. Más que esto, la religión católica era ahora la religión del imperio. Esta disputa fue sobre la cuestión de cuál es la verdad de la religión católica. Por lo tanto, si la pregunta iba a ser resuelta, debía ser resuelta para todo el imperio. Estas consideraciones exigían un Consejo General. Por lo tanto, se convocó Consejo General en el año 325, que se reunió en la ciudad de Nicea, la última parte de mayo o la primera parte de junio de ese año. El número de obispos que componían el concilio fue de 318, mientras que el número de los presbíteros y diáconos en su séquito y la multitud de acólitos y otros asistentes estaba completamente más allá de la computación, todos los cuales viajaron y fueron entretenidos y del ayuntamiento, y mientras estuvieron allí a expensas del público, llegaron tan rápido como pudieron correr, casi en un frenesí de entusiasmo. La multitud real debió tener lo suficiente para haber metamorfoseado el lugar. Estridente por encima de todas las demás voces, vehemente por encima de todas las demás disputantes, blandiendo sus argumentos como lanzas contra los que se sentaron bajo el mismo techo y comieron en las mismas mesas como ellos mismos, eran los combatientes de Alejandría, que habían llevado a su presente la cuestión a la que se llamó al consejo para decidir. El emperador no llegó a Nicea hasta varios días después de que los demás habían llegado a ese lugar, pero cuando llegó, apenas se había instalado en su habitación en el palacio de Nicea, que encontró derramados sobre él una serie de rollos de pergaminos o cartas que contenían denuncias y peticiones de unos contra otros de la mayor parte de los obispos reunidos. No podemos determinar con certeza si fueron recolectados en un solo día o seguían acumulándose día tras día. Fue un mal presagio para la unanimidad que había tanto en el corazón. Se nos dice expresamente tanto por Eusebio y Sozomen, ese único motivo que había traído a muchos al consejo era la esperanza de establecer sus propias preocupaciones y la promoción de sus propios intereses privados. Allí también estaban los rencores reprimidos y las peleas de años que ahora por primera vez tuvieron la oportunidad de hacerse oír. Nunca antes había tenido estos controles remotos, menudo oscuros. Los ministros de una secta perseguida vienen dentro del rango del poder imperial. Aquel cuya presencia era por la primera vez tan cerca de ellos tenía la misma autoridad que el apóstol había dicho que era el supremo distribuidor de justicia a la humanidad. Aún después de toda la debida concesión, es posible no compartir el asombro del emperador que este debería haber sido el primer acto de la primera asamblea ecuménica de la Iglesia cristiana.
Stanley, conferencia 4, párrafo 2 y 3. Aprovecho esta ocasión para comentar lo que se hace evidente y que se vuelve cada vez más enfático a medida que prosigue la historia, que el término cristiano en la conexión que aquí se utiliza por Stanley está totalmente mal aplicada. Esta no fue una asamblea de cristianos de la iglesia, no fue la iglesia cristiana la que se unió al Estado. Esto era una asamblea de la iglesia católica. Fue la iglesia católica la que formó la unión con el Estado. La historia de la iglesia no es la historia del cristianismo. La historia del cristianismo no ha sido escrita excepto por el potro, por la espada y por el fuego, en lágrimas, en sufrimientos y en sangre, y en los libros que se abrirán el último día. La fidelidad a los autores a quienes cito me obligan en algunos casos a copiar esta mala aplicación de la palabra cristiano, pero el lector necesitará simplemente notar la conexión para ver que la palabra es lamentablemente mal utilizada, y esta nota será la garantía en cada caso de que lo hago, no endosar el uso de la palabra en tal conexión. El consejo se reunió en un gran salón en el palacio del emperador, que había sido arreglado para ese propósito. En el centro de la sala, en una especie de trono, se colocó una copia de los evangelios. En un extremo del pasillo se colocó un rico trono tallado que iba a ser ocupado por Constantino. Llegó el día de la inauguración formal de la asamblea. Todos los obispos estaban reunidos con sus presbíteros, acompañantes y diáconos. Pero como era un consejo imperial, podría no ser abierto sino por el propio emperador, y esperaron en silencio para que viniera. Por fin, una señal del exterior, probablemente una antorcha levantada por el cursor o mensajería de vanguardia, anunció que el emperador estaba cerca. El conjunto de la asamblea se levantó y se puso de pie, y luego por primera vez fijaron su mirada de admiración en Constantino, el conquistador, el Augusto, el grande, Agosto el grande. Entró, su imponente estatura, su cuerpo fuerte, sus anchos hombros, sus hermosos rasgos eran dignos de su gran posición. Había un brillo en su mirada y mezclada expresión de fiereza y dulzura en su ojo de león, que bien se convirtió en uno que, como Augusto antes de él, se había imaginado, y tal vez todavía se imaginaba a sí mismo para ser el favorito del dios Sol Apolo. Los obispos estaban más lejos golpeados por la deslumbrante, quizá bárbara magnificencia de su vestido. Siempre atento a su apariencia, era tal en esta ocasión en grado eminente. Su pelo largo, falso o real, estaba coronado con la diadema imperial de perlas. Su túnica púrpura o escarlata resplandecía con piedras preciosas y bordados de oro. Estaba calzado sin duda con zapatos escarlata, entonces confinados a los emperadores, ahora perpetuados en el Papa y los cardenales. Muchos de los obispos probablemente nunca habían visto a un funcionario más grande que un provincial remoto magistrado, y contemplando su espléndida figura al pasar por el pasillo entre sus filas, recordando también lo que él había hecho por su fe y por su iglesia, bien podríamos creer que el simple y el mundano miraban como si fuera un ángel de Dios descendido directamente del cielo. Desfiló así a lo largo de la sala hasta donde se le había colocado el asiento de oro labrado. Luego él se volvió de cara a la asamblea y fingió estar tan avergonzado por la presencia de tanta santidad que no quiso tomar su asiento hasta que los obispos le hubieron indicado que lo hiciera. Luego se sentó y los demás siguieron su ejemplo. A un lado de Constantino se sentó Osius, en el otro Eusebio. Tan pronto como todos habían tomado asiento después de la entrada de Constantino, Eusebio se levantó y pronunció un discurso en honor al emperador, cerrando con su himno de acción de gracias a Dios por la victoria final de Constantino sobre Licinius. Eusebio reanudó su asiento.
Y Constantino se levantó y entregó a la asamblea la siguiente dirección: ha sido, amigos míos, el objeto de mis más altos deseos disfrutar su sagrada compañía. Y habiendo obtenido esto, les confieso mi agradecimiento al Rey de todos, que además de todas mis otras bendiciones, me ha concedido a mí esto, que es lo más grande que quiero decir: recibirlos a todos reunidos y ver una opinión común y armoniosa de todos. Que no, pues, el envidioso enemigo daña nuestra felicidad y después de la destrucción de los impíos, poder de los tiranos, por el poder de Dios nuestro Salvador. No permitan que el espíritu del mal abrume la ley divina con blasfemias. Para mí, lejos peor que cualquier guerra o batalla, es la guerra civil de la Iglesia de Dios. Sí, mucho más doloroso que las guerras que se han desatado. Como entonces, por el asentimiento y la cooperación de un poder superior, he obtenido mis victorias sobre mis enemigos, pensé que no quedaba nada más que dar a Dios gracias y para regocijarnos con aquellos que han sido liberados por nosotros. Pero desde que supe de sus divisiones, contrariamente a todas las expectativas, le di informar mi primera consideración. Y orando para que esto también sea sanado a través de mi ayuda, los llamé a todos juntos sin demora. Me regocijo ante la mera vista de su asamblea, pero el momento en que considere el cumplimiento principal de mis oraciones será cuando los vea a todos unidos en corazón y alma y determinando en una armonía pacífica para todos lo que bien les conviene que estén consagrados a Dios para predicar a los demás. No se demoren entonces, amigos míos, no hagan retrasos, ministros de Dios y buenos servidores de nuestro Señor común y Salvador, para eliminar todos los motivos de diferencia y para terminar por las leyes de la paz cada eslabón de la controversia. Así habrán hecho lo mejor agradando al Dios que está sobre todo y darán la mayor bendición para mí, su compañero de servicio. Así el concilio se inauguró formalmente y luego el emperador indicó a los jueces de la asamblea que continuaran con los procedimientos. Desde este momento, las compuertas del debate se abrieron de par en par y de lado a lado recriminaciones y acusaciones fueron lanzadas de un lado a otro, sin respecto a la presencia imperial. Él permaneció impasible en medio del estruendo de voces enojadas, volviéndose de un lado del pasillo al otro, prestando toda su atención a las preguntas propuestas, reuniendo a los partisanos violentos. Para imponer fin a sus rencores personales y convertir toda la atención a la pregunta que iba a venir correctamente ante la asamblea, sacó de los pliegues de su manto todo el paquete de sus quejas y recriminaciones unos contra otros que le habían sometido inmediatamente después de su llegada. Dejó el paquete ante la asamblea atado y sellado con el anillo imperial. Luego, después de afirmar que no había leído ninguno de ellos, ordenó que trajeran un brasero e inmediatamente quemó todos ellos en presencia de toda la asamblea. Como ellos fueron ardientes, se dirigió a los autores de ellos en las siguientes palabras: Dios os ha hecho sacerdotes y gobernantes para juzgar y decidir, e incluso se han convertido en dioses, tan elevados como por encima de los hombres, porque está escrito: he dicho que sois dioses y todos sois los hijos del Altísimo. Y Dios estaba en la congregación de los dioses y en medio de ellos juzga a los dioses. Descuiden estos asuntos comunes y dedíquense a las cosas de Dios. No me corresponde a mí juzgar lo que aguarda el juicio de Dios solo. Y cuando los libelos se desvanecieron en cenizas, les instó: nunca las faltas de los hombres en sus oficios consagrados sean públicamente conocidos el escándalo y la tentación de la multitud. No, agregó,
sin duda extendiendo los pliegues de su manto imperial mientras hablaba incluso, aunque viera con mis propios ojos a un obispo en acto de pecado grave, le arrojaría mi túnica púrpura sobre él para que nadie pudiera sufrir la vista de semejante crimen.